Hola, bienvenidos a este nuevo video donde vamos a abordar el tema de taludes y vamos a suponer la superficie de falla circular, que también podamos suponerla con superficie de falla plana, pero veremos que eso es más común para taludes casi en vertical. Los que vamos a abordar ahorita serían taludes de 56, 45 grados, donde suponiendo una superficie de falla circular nos lleva a mejores resultados. Y en este primero tomaremos en cuenta los suelos puramente cohesivos para determinar tanto altura crítica, o que sería la máxima profundidad de corte que podemos hacer en ese tipo de material, bajo esa condición de inclinación, la naturaleza del círculo crítico de falla, y también, ¿por qué no?, dado un factor de seguridad, no sé, de 1.52 o lo que se nos pida, determinar esa nueva altura, que va a ser menor que la crítica, porque va a estar afectada sobre todo el valor de la cohesión por ese factor de seguridad que vamos a utilizar. Sean bienvenidos y comenzamos. En este capítulo vamos a abordar el tema de taludes. Y hemos visto en las sesiones de clase que, aunque existe una evidencia considerable de que la mayoría de las fallas de taludes ocurren sobre superficies de falla curva, Kuhlmann en 1875 aproximó la superficie potencial de falla por un plano. Por lo tanto, el factor de seguridad calculado usando esta aproximación da resultados bastante buenos solamente para taludes casi verticales. Ya después de extensas investigaciones de fallas en taludes alrededor de 1920, una comisión geotécnica sueca recomendó que la superficie real de deslizamiento sea aproximada por una superficie de falla cilíndrica. Entonces, en los siguientes ejercicios vamos a empezar a ver el procedimiento de masa del análisis de estabilidad con superficie de falla circular, y en este caso en un talud en suelo arcilloso homogéneo, por lo tanto la fricción va a tener un valor de 0. Entonces en este primer problema lo que nos dice es del siguiente talud, ahorita va a aparecer el dibujo, hay que determinar la profundidad máxima hasta que el corte puede hacerse. Estamos considerando para esta situación un factor de seguridad 1, porque es una altura crítica, suponiendo que la superficie de deslizamiento es circular. También vamos a contestar cuál sería la naturaleza del círculo crítico, es decir, puede ser de pie, de talud o de medio punto. Entonces, el talud viene a continuación, tiene una inclinación beta de 56 grados, un peso específico de 15.7 kilonewtons sobre metro cúbico, una cohesión no drenada de 24 kilopascales y un ángulo de fricción de 0 grados, porque habíamos comentado que ahorita vamos a revisar el caso de taludes en suelos arcillosos homogéneos con un ángulo de fricción, por lo tanto, igual a 0. Para determinar esta altura crítica, vamos a utilizar la expresión que hace referencia a la cohesión no drenada. Aquí no está afectada por ningún factor de seguridad, por lo tanto, estamos determinando esta altura crítica, la altura máxima que puede hacerse, sin considerar, o más bien, el factor de seguridad sería igual a 1, dividido entre el número de estabilidad, que lo sacaremos de gráfica, por el peso específico del material. Entonces aquí, bueno, pues ya podemos sustituir directamente el valor de la cohesión, el peso específico, pero está pendiente el número de estabilidad que va a estar en función de esta gráfica con respecto a la inclinación del talud. En este caso son escalas naturales, buscaríamos el ángulo de 56 grados, lo intersectamos con estas líneas, que en este caso nos va a dar un solo tipo de talud, que es para beta mayor a 53. Si fuera beta menor a 53, pudiéramos entrar con cualquiera de estos con respecto a la relación de profundidad. Eso lo veremos más adelante. Entonces, en esta gráfica, pues simplemente buscamos el valor de 56, escala natural, y el correspondiente número de estabilidad M, que es un número dimensional, y que aproximadamente para esta escala nos da un valor de 0.184, que sustituido en esta expresión nos da la siguiente altura crítica, que aproximadamente es de 8.3 metros, que es la profundidad máxima hasta el cual el corte lo podemos hacer, y aquí estaríamos en un estado de falla incipiente. Lo más normal es que diseñemos con factores de seguridad. Como esta es una línea continua, ya tendremos nuestra tablita para identificar qué tipo de naturaleza tiene este círculo de falla, que en este caso es un círculo de pie, y recordando un poquito cómo se desarrolla vamos a poder calcular esta distancia en la parte superior con las siguientes tablas, ¿no? Entonces, un primer inciso fue
La profundidad máxima de corte sería esta de 8.3. ¿Cuál será la naturaleza del círculo crítico? Pudo haber sido de pie, de talud o de medio punto. En este caso es un círculo de pie. Siguiendo con el mismo ejemplo, ahora lo que vamos a determinar es esta distancia. Para determinarla, bueno, necesitaríamos calcular el ángulo alfa, que es una línea recta desde donde está el pie del talud a donde está el punto de intersección del círculo de falla, y vamos a recurrir a la siguiente gráfica también, ¿no? Esta línea de aquí es el valor de alfa, cosa que en esta impresión no salió, pero bueno, aquí es alfa. Y aquí entramos con el valor otra vez beta, que es el ángulo de inclinación de nuestro talud, que en este caso es de 56 grados. Lo buscamos aquí en escala natural, lo intersectamos con esta línea y buscamos su correspondiente valor de alfa, que para este caso aproximadamente pues sería como un valor, si este es 30, este es 40, la mitad es 35, pues obviamente un valor de 33. Y simplemente por trigonometría, pues podemos construir estos dos triángulos rectángulos, uno con la inclinación de 56 y la altura crítica que había sacado en el ejercicio anterior, y que va a compartir esa misma altura el otro triángulo que se forma con este ángulo alfa que acabo de terminar, que en este caso es 33. Entonces tenemos uno primero de 56 grados con la altura respectiva, que va a ser la misma que esta, y el otro, el que acabo de sacar, que es de 33, este que se forma por acá. Al final de cuentas, lo que quiero es esta distancia. Podemos sacarlo como la diferencia de la base de este triángulo que está más tendido, menos la base de este triángulo que tiene una mayor pendiente, y por esa diferencia podemos sacar este valor de aquí con respecto a la altura crítica del inciso anterior, que fue de 8.3 metros. Entonces, con la función trigonométrica tangente, porque será el cateto opuesto, que sí lo conozco, entre el cateto adyacente, que es el que quiero conocer. Entonces, de ahí despejo este valor y tendré la siguiente expresión para determinar estas diferencias en el sentido horizontal, que me va a dar lo que ando buscando con respecto a la parte superior del talud. Entonces pondría 8.3 entre la tangente de 33 para que me dé esta base, menos esa misma altura entre la tangente de 56 para que me dé esta, y por diferencia llegamos a un valor de 7.18 metros, que sería la distancia en la parte superior del talud, que puede actuar como otro inciso a buscar. Por último, algo importante que podamos encontrar es no la altura con un factor de seguridad de 1, sino en este caso si me piden un factor de seguridad tal, que en este caso pudiera ser de 2, de 2.5, de 1.5, lo siguiente que tendría que hacer, como ejemplo, sería encontrar la nueva altura, que ya no es crítica, porque ya le estoy metiendo un factor de seguridad, en este caso de 2, y lo vamos a intervenir en la ecuación no drenada. Entonces aquí mi ecuación que tenía de este ejemplo, dividir entre este factor de seguridad, el ángulo sigue siendo el mismo, de 56 grados, por lo tanto el número de estabilidad va a ser el mismo, el peso específico igual, y lo que me va a cambiar nada más va a ser la ecuación afectada por el factor de seguridad. Si eso lo llevo a cabo, pues sería el valor de la ecuación entre el 2, el número de estabilidad se queda en la misma magnitud porque es bajo este ángulo de 56 grados que es beta, el mismo peso específico, y por lo tanto mi nueva altura para un factor de seguridad de 2 se reduce a 4.15 metros, que en el caso anterior, que era para un factor de seguridad de 1, será del doble de 8.3.